Hoy vamos a echarle un ojo a la gamificación, que, en serio, está cambiando las reglas del juego en la educación aquí en México. Y es que, según un análisis del TEC de Monterrey, esto de aplicar la lógica de los juegos en clase está haciendo que el aprendizaje, pues, que sea mucho más interactivo, ¿no? Primero que nada, ¿qué es exactamente esto? Ojo, no se trata de poner a los alumnos a jugar videojuegos, ¿eh? Es más bien usar los principios de los juegos en la escuela. Piensa en, no sé, puntos, niveles, insignias, todo para motivar a los estudiantes. La idea es que aprender se sienta como una experiencia súper atractiva y que, de paso, te ayude a desarrollar habilidades como la resolución de problemas o el trabajo en equipo. Segundo, ¿y cómo se ve esto en la práctica? Pues hay ejemplos súper creativos. Por ejemplo, en el TEC de Monterrey hay un profe que a las tareas les llama operaciones y a los ejercicios juegos de guerra. O, ¿qué tal esto? En la Universidad de Michigan, un profesor se viste de vikingo y los alumnos arman gremios para trabajar juntos. Imagínate estar en esa clase. Y por último, y esto es clave, no se trata nada más de repartir puntos y listo. El verdadero reto es que el juego esté súper bien conectado con lo que se está aprendiendo. Porque si no tiene que ver con los objetivos de la clase, a los alumnos pues simplemente no les va a interesar. El éxito de verdad está en enriquecer el aprendizaje, no solo en premiar el resultado final. Así que, en resumen, la gamificación bien hecha no es una simple distracción, sino una herramienta súper poderosa para convertir el aprendizaje en una verdadera aventura con propósito. A ver, pensemos en esto. ¿Qué pueden tener en común una app para salir a correr, como Nike Plus, una de tráfico, como Waze, y un salón de clases? A primera vista, casi nada. Casi nada, ¿verdad? Pero resulta que las tres pueden usar el mismo motor secreto para motivarnos, la gamificación. Exacto. Hoy vamos a meternos de lleno en este concepto, pero específicamente en el mundo de la educación. Queremos entender cómo esos principios que nos enganchan horas a un videojuego se pueden usar para que aprender sea, más potente. Y más motivador sobre todo. Justo. Nuestra misión, con la ayuda de un informe muy bueno del Tecnológico de Monterrey que se llama EduTrends Gamificación, es descifrar qué es realmente, por qué funciona y, clave, cómo se diferencia de simplemente poner a los alumnos a jugar en clase. Es que la idea es buenísima. Generalmente vemos los juegos como, como puro entretenimiento, pero la industria y la educación se están dando cuenta de su poder. Un poder increíble para captar la atención. Sí, y para moldear conductas. En el estudio citan a Alex Games, que trabaja en Microsoft, y dice algo que me parece fundamental. A ver. El juego es la primera forma en la que aprendemos. Es inherente al ser humano. O sea, no estamos inventando nada nuevo. Claro, estamos como redescubriendo una herramienta que siempre estuvo ahí. Y para arrancar bien, creo que es clave aclarar los términos, porque la palabra gamificación se usa para todo. Se confunde muchísimo. Totalmente. Entonces, la pregunta del millón. Si no se trata de que los alumnos jueguen Fortnite en clase de historia, ¿de qué estamos hablando? Esa distinción es el punto de partida. La definición que proponen los autores es que la gamificación es la aplicación de principios y elementos de los juegos en un entorno que no es un juego. Como el aprendizaje. Exacto. El objetivo es influir en la conducta, aumentar la motivación, la participación. La palabra clave aquí es elementos. No usas el juego completo. O sea, son solo las piezas. Solo las piezas. Pensemos en los ejemplos que dabas. Nike Plus convierte el acto de correr, que puede ser súper solitario, en una experiencia con metas, con competencia. Claro. ¿Y con reconocimiento social? O Waze, que te da puntos y un estatus por reportar un embotellamiento. Te hace sentir parte de algo. Exacto. Te sientes parte de un equipo. Todos usan mecánicas de juego, puntos, estatus, recompensas, para motivar una acción en el mundo real. Y aquí los investigadores trazan una línea muy clara para no confundir conceptos. Ok, esto es importante. Primero, tenemos la gamificación. Usar piezas de juegos como puntos, narrativas, insignias, barras de progreso para hacer más atractiva una tarea que no es un juego. Entendido. Entonces, el aprendizaje basado en juegos es usar el juego entero. La gamificación es más sutil. Es como tomar solo la música y los efectos especiales para hacer la clase más emocionante. Perfecta analogía. Y el segundo concepto es justo ese, el aprendizaje basado en juegos.
Aquí sí, aquí usas un juego completo como herramienta. Ajá. El estudio da ejemplos geniales. Usar un juego tipo Jeopardy para repasar conceptos, o este me encanta, usar Angry Birds para explicar el tiro parabólico en una clase de física. ¡Qué bueno! Claro, ahí el juego es el medio principal. Perfecto, la diferencia es clara. ¿Y el tercero? El tercero son los juegos serios, o serious games. Estos son juegos diseñados desde cero con un propósito que va más allá de entretener. Como educar o informar. Sí, educar, entrenar, generar conciencia. El ejemplo que dan es Darfur is Dying, un juego creado para que la gente entienda la crisis humanitaria en esa región. El objetivo no es la diversión, es la empatía. Ok, la clasificación está clarísima. Pero aquí es donde para mí se pone, bueno, muy interesante. Ya entendimos el qué, ahora vamos al por qué. ¿Qué tienen los juegos que nos atrapan de esa manera? Totalmente, porque conecta con resortes psicológicos muy profundos. Claro, porque si hay una queja universal de la educación es que a veces es lenta o aburrida, digámoslo. Y la gamificación parece atacar eso de raíz. Exacto. Uno de los factores más potentes que los autores destacan es que los juegos crean un espacio seguro para fallar. Ajá. En un videojuego, equivocarse no es una tragedia, no. Al contrario, es parte del proceso. Es un dato que te dice, inténtalo de otra forma. Totalmente. Me acuerdo de los videojuegos de antes, ¿eh? Nadie dejaba de jugar Super Mario porque se caía al primer precipicio. Simplemente volvías a empezar, sin más. Justo. Cero estigma en el error. Algo que, bueno, en la educación tradicional a veces no pasa. No, a veces un error en un examen se siente como el fin del mundo. Exacto. Y eso nos lleva a otro punto. La retroalimentación inmediata. En clase, a veces tarda semanas en recibir una nota. En un juego, el feedback es instantáneo. Al momento. Al momento. Saltaste bien. Una moneda. Respondiste mal. Un sonidito. Esa respuesta constante te guía, te permite ajustar tu estrategia y te mantiene enganchado. Entiendo el punto, pero ¿no corremos el riesgo de crear estudiantes que necesiten validación constante? ¿Qué pasa con la capacidad de trabajar en algo a largo plazo sin esa recompensa inmediata? Es una pregunta muy pertinente. Y creo que la clave está en el diseño. No se trata de dar recompensas por cada cosita, sino de hacer visible el progreso. Ok, entiendo. Y ahí entra otro factor, el desafío constante y equilibrado. Los buenos juegos nos mantienen en esa zona mágica donde la tarea no es tan fácil como para aburrirnos, ni tan difícil como para frustrarnos. El famoso estado de flow. Ese mismo, nos obligan a estirar nuestras habilidades. Y finalmente, la motivación intrínseca. Muchas veces jugamos por el simple placer de dominar un reto. El juego es la recompensa en sí mismo. Ok, la psicología detrás es potente. Pero si yo soy un profesor escuchando esto, seguro pienso, genial. ¿Y por dónde empiezo? ¿Qué pongo en mi clase el lunes? Hablemos de esas herramientas, de los ladrillos. Claro, a lo práctico. El estudio ofrece como una caja de herramientas, y la idea no es usarlos todos, sino elegir los que sirvan para tu objetivo. Podemos agruparlos en, digamos, 3 grandes familias. A ver. La primera son los elementos de propósito y estructura. Piensa en ellos como el esqueleto del juego. ¿El marco general? Exacto. Aquí tienes las metas y objetivos, que pueden ser misiones que le dan un sentido a todo. También la narrativa, que es la historia. No es lo mismo resolver problemas que ser ingenieros de la NASA calculando la trayectoria a Marte. Cambia todo. Y finalmente, las reglas, que definen qué se puede y qué no se puede hacer. Ok. Propósito, historia y límites. Lógico. ¿Cuál es la segunda familia? La segunda son los elementos de progreso y recompensa. Estos son los más visibles. Lo que todos imaginamos cuando oímos gamificación. Justo. Hablamos de la visualización del progreso, como las barras que se llenan, los puntos de experiencia, los niveles. También las recompensas, insignias, monedas virtuales y, por supuesto, el estatus visible. Las famosas tablas de posiciones o leaderboards. Las mismas. Ahí, me acuerdo de Duolingo, que te pone en una liga y compites. A veces es súper motivante, pero otras veces me genera ansiedad. ¿Cómo se maneja ese lado oscuro de la competencia? Esa es la clave y nos lleva al tercer grupo de elementos, los de interacción y experiencia. Un buen diseño no puede basarse solo en la competencia. Claro.
Debe incluir elementos de cooperación, como misiones en equipo, alianzas. También la libertad para equivocarse, con vidas extra o puntos para reintentar. Y, por supuesto, la retroalimentación constante. Al combinar estos 3 grupos, creas una experiencia mucho más rica. A ver, entonces la idea no es solo poner una tabla de puntos y ya está. El verdadero reto, el insight clave aquí, es que un salón de clases no es un monolito. Para nada. Es como un equipo de aventureros. Necesitas un tesoro para el que quiere ganar, un mapa con secretos para el que le gusta explorar y una misión en equipo para el que valora la camaradería. Has dado en el clavo. De hecho, uno de los puntos más interesantes que se plantean es ese. No todos jugamos por las mismas razones. Se basan en el trabajo de un experto, Marchevsky, para proponer 6 tipos de jugadores. Me interesa muchísimo eso. ¿Cuáles son esos 6 perfiles? Bueno, primero están los triunfadores. Son los que se mueven por la competencia, por ganar. Aman las tablas de posiciones. Los competitivos de toda la vida. Esos. Luego están los exploradores, que disfrutan descubriendo, probando los límites, encontrando secretos. No les importa tanto ganar como verlo todo. Ese creo que soy yo. Después vienen los socializadores, cuya motivación es la interacción, la colaboración, el sentimiento de comunidad. Ok, ya voy ubicando a mis amigos en cada categoría. Faltan 3. Sí, también están los pensadores, atraídos por el desafío mental, por resolver problemas complejos. Los filántropos, que son altruistas, se motivan ayudando a otros a progresar. Su recompensa es el éxito del grupo. ¡Qué interesante! Y finalmente, una minoría, los revolucionarios. Se motivan por el cambio, por encontrar fallos en el sistema y desafiarlo. Un diseño robusto, como decías, debe ofrecer algo para cada uno. Fascinante. Entonces, ¿qué significa todo esto para un educador en la práctica? Porque está claro que implementar esto va mucho más allá de hacer la clase divertida. Absolutamente. El rol del profesor se transforma. Según los autores, lo primero es definir un objetivo de aprendizaje claro. No se gamifica por gamificar. Tiene que haber un porqué. Siempre. El objetivo puede ser mejorar la colaboración o aumentar la entrega de tareas. Una vez que tienes el objetivo, diseñas la experiencia y guías a los estudiantes a través de lo que la fuente llama el trayecto del jugador. ¿Suena a videojuego total? ¿El trayecto del jugador? ¿En qué consiste? Es un proceso en 4 etapas. Empieza con el descubrimiento, donde presentas la historia, las reglas. Sigue el entrenamiento u onboarding, que es como un tutorial, un primer reto sencillo. Para que entiendan la mecánica. Exacto. Y que consigan su primer logro. La tercera fase es el andamiaje o scaffolding. Aquí el profesor va subiendo la dificultad de los retos. Y finalmente el camino hacia el dominio, donde el estudiante ya es autónomo. Y la pregunta final, la que define el sistema. ¿Cómo se evalúa todo esto? Porque al final del día hay que poner una calificación. Aquí el estudio introduce un concepto que me parece revolucionario: la evaluación discreta. Discreta. ¿Cómo es eso? La idea es que la evaluación no interrumpa el flujo del juego. En lugar de detener todo para hacer un examen, las propias acciones de los estudiantes dentro de la experiencia se convierten en la evidencia del aprendizaje. Eso suena genial en teoría, pero ¿cómo funciona en la práctica? Dame un ejemplo. Imagina una actividad de historia donde son detectives resolviendo un caso. La evaluación discreta no sería un examen al final. Sería observar y registrar qué pistas eligen seguir, cómo colaboran para armar la línea de tiempo, si logran construir un argumento coherente. Ah, claro. El juego en sí mismo es la prueba. El juego es la prueba. Lo que los investigadores encontraron es que así se pueden evaluar no solo conocimientos, sino competencias complejas como el pensamiento crítico, la resiliencia o el trabajo en equipo, que son muy difíciles de medir con un examen tradicional. Entonces, para resumir esta inmersión, la gamificación no va de jugar por jugar, sino de usar la psicología de los juegos para potenciar la motivación. Ajá. Se construye con elementos concretos como narrativas, puntos y retos. Pero el diseño tiene que ser sofisticado, pensando los distintos tipos de jugadores para que nadie se quede afuera. Y, quizás lo más potente, abre la puerta a formas de evaluación mucho más integradas y significativas. Exacto.
Y todo esto que hemos analizado nos lleva a una reflexión final, una pregunta que se queda flotando. A ver, hemos visto cómo los elementos de los juegos pueden transformar un entorno educativo. La pregunta es, si estos componentes, el desafío equilibrado, la retroalimentación constante, la sensación de progreso y la libertad para fallar sin estigma, son tan increíblemente eficaces para que aprendamos, ¿qué nos dice eso sobre la estructura de la educación tradicional? Es una pregunta fuerte. Quizás el objetivo no es simplemente gamificar la educación, sino usar estas ideas para redescubrir la forma en que el aprendizaje ocurre de manera, más natural e instintiva en el ser humano. Y si deseas saber más sobre cómo utilizar la gamificación en el salón de clases sin el uso de computadora o tableta, escribe gamificación analógica en los comentarios. Suscríbete y activa la campanita para que te enteres en el siguiente video.